retos que tendrá que enfrentar el gobierno nacional. Luego también ahondaremos un poco en lo que es la próxima elección presidencial también que tiene incluido su proyecto Carlos Rabascal y sobre todo también la actual coyuntura política en relación no solo al gobierno nacional sino también al trabajo que deberá realizar la Asamblea Nacional. Buenos días, Carlos, bienvenido a nuestro espacio de Mega Noticias en la Comunidad. Muy buenos días, Richard, y muy buenos días a toda la audiencia de la Mega. Bueno, tú has planteado en tu intervención algunas inquietudes, ¿no? Es decir, cuál es la coyuntura política, cuál es el rumbo de la Asamblea Nacional Legislativa y el proyecto ya a la vuelta de la esquina de un nuevo proceso electoral al 2025. En ese sentido, te diría que como nunca el país, si lo asimilamos a una embarcación, está navegando sin rumbo. Es decir, estamos con un gobierno que está saliendo, que hasta el último está generando desastres y temores, y un gobierno electo que no marca un rumbo, que no envía un mensaje a la población, y una crisis política, económica y social que nos tiene a todos muy preocupados. Y en este sentido creo que hay muchos intereses partidistas y poca preocupación por las necesidades de las personas, de la ciudadanía, y eso sí nos debe llamar a la atención y nos debe llamar a la reflexión, porque la política debe estar al servicio de la gente, y hoy parecería que nos hemos olvidado de la gente, que los partidos políticos se han olvidado de las personas y que están más preocupados por fortalecerse a la interna o satisfacer sus propios intereses y no están pensando en fortalecer la democracia. Y fortalecer la democracia significa construir institucionalidad y acercarnos a los ciudadanos que tienen necesidades y que tienen temores. El tema de seguridad, el tema de trabajo, el tema de la reactivación económica, el tema de la recuperación de la salud pública, el tema de la recuperación de una institucionalidad que le permita a las distintas funciones del Estado funcionar con autonomía, con independencia y con respeto a lo que es un modelo de equilibrio social que debería aceptarse en el Ecuador. En ese contexto, Carlos, ¿cuál deberían entonces ser las prioridades urgentes del próximo gobierno nacional, tomando en cuenta que hay temas como la seguridad, por ejemplo, pero también el tiempo que tendrá para gobernar el próximo presidente será a contrarreloj, años, 6 meses, no más, y entonces esto demanda de poner el acelerador en ciertas situaciones, no llegar a lamentarse porque todos los candidatos presidenciales sabían cuál es la situación del país. Bueno, a ver, primero lo que debe hacer el gobierno de Daniel Noboa es entender, comprender que es un gobierno de transición. Independientemente de su declaración de que aspira a una reelección para el 2025, como dices bien, Richard, este año, 6 meses que tiene, lo lleva a una característica, un gobierno de transición. Y ese gobierno de transición debe enfocarse básicamente en 3 elementos, con un objetivo paraguas, pero 3 elementos a accionar. El objetivo paraguas es tratar de pacificar el país. Y en ese tratar de pacificar el país debe orientarse al tema de la seguridad ciudadana, al tema de la reconstitución del tejido social, al tema de la recuperación del trabajo y a las fuentes de financiamiento que tiene el país. Si el gobierno no entiende que esa transición debe enfocarse en esos 3 elementos, seguridad, trabajo y fuentes de financiamiento, entonces sencillamente estará distribuido en un proceso de campaña electoral de cara al 2025 y habremos perdido el tiempo. Debemos entender que lo que se haga o lo que no se haga, y esto es importante, lo que se haga y lo que no se haga en estos años, 6 meses, tendrá un efecto positivo o negativo para los próximos 4 años, luego el 2025, es decir, para el periodo 2025-2029. Carlos, cuando hoy por hoy el común denominador de los ecuatorianos estamos esperando
que las distintas corrientes políticas que existen en la próxima Asamblea Nacional, que entrará en funciones en pocos días, lleguen a consensos por el bien del país, establezcan consensos en beneficio de las grandes mayorías del colectivo nacional. Lamentablemente hemos visto que siguen primando los intereses no políticos, partidistas, para beneficio propio o para beneficio de ciertos grupos políticos. Hemos observado, digo yo con mucha pena, durante este último fin de semana, un cruce de Twitter entre un líder de una tendencia política y de otra tendencia política también, incluso quien aspira a ser presidente de la próxima Asamblea Nacional, y han dejado al descubierto, pues lamentablemente, que priman los intereses partidistas cuando afuera hay ciudadanos comunes y corrientes que estamos esperando regresar a las calles tranquilos, en paz, que están esperando algunos conseguir empleo, que están esperando llegar a un hospital público y tener servicios básicos de primera. Lamentablemente parece que la discusión de aquellas corrientes políticas, de aquellos líderes políticos, está en los intereses partidistas. ¿Qué criterio le merece esto, Carlos? Mira, te voy a contestar citando el contenido de un trino, de un Twitter, bueno, hoy ex, de un consultor político y catedrático, Luis Matos Azócar, que dice lo siguiente, y lo voy a citar textualmente porque vale la pena compartirlo y que la audiencia lo escuche textualmente. Esto no son palabras mías, pero suscribo todo lo dicho por Luis Matos. Si los partidos, abro comillas, si los partidos quieren actuar inteligentemente, serían al asiento de atrás y dejarían que se expanda el movimiento civil mientras ellos se actualizan y se preparan para jugar un mejor papel en la sociedad. Así lo entendió la dirigencia de Sudán para terminar con el gobierno autoritario. Cierro comillas. Bueno, aquí la parte de rescatar, lo que hay que rescatar es que los partidos no están sintonizando con las necesidades de la gente. La gente tiene temor a salir de la calle. ¿Y quiénes tienen temor a salir a las calles? Las personas que se identifican con la izquierda y con la derecha, lo están matando a ambos. Las personas que no tienen trabajo, las personas que no pueden acceder a una salud pública eficiente, eficaz y oportuna. Es decir, mientras la ciudadanía tiene el temor que los maten, no tienen trabajo, no tienen salud, tienen una mala educación pública, ¿verdad? Los partidos políticos están peleando por el poder en la Asamblea, básicamente por sus intereses partidistas. Entonces hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a una gran concertación, pero no en beneficio de los partidos, por Dios. Deben entender que es en beneficio de la gente. Y esa es la parte que aparentemente, y no tanto aparentemente, porque los tweets expresan eso, no están entendiendo. Por eso es que las personas están rechazando a la política tradicional, porque identifican la política con el quehacer de los partidos políticos. Y aquí yo le digo a la ciudadanía, hay que separar. La actividad política es de servicio. Los intereses partidistas están alejados de una verdadera dimensión saludable, sana y solidaria de lo que es el quehacer político ecuatoriano. Carlos, en estas elecciones anticipadas del 2023, primero que honró su palabra, ya que había dicho que si no era candidato por el proyecto de Revolución Ciudadana, no iba a estar en la papeleta, y así ocurrió. Primero, vamos a tener a Rabascal en la papeleta en el 2025, y por otro lado también, Carlos, ¿cuál es la actual relación del ingeniero Carlos Rabascal con el proyecto de la Revolución Ciudadana? A ver, comienzo por el principio. Yo he convocado una gran concertación, y casualmente he convocado una gran concertación preocupado por lo que está pasando en el país, porque observo un grupo de personas con las cuales estamos trabajando, hemos observado que los partidos políticos están alejados del sentir de una verdadera democracia y están alejados, y repito, de las necesidades de las personas. En este caso, de la ciudadanía, de los ciudadanos del Ecuador. Y eso a mí me preocupa, porque me preocupa más porque el Ecuador, desde que volvimos a la democracia, sigue teniendo los mismos problemas estructurales. Hemos sido incapaces de poderlos resolver. Y yo he planteado una concertación en función de atender lo urgente, pero también de tratar
los problemas estructurales. Y he planteado un plan de desarrollo, planteado la construcción de un plan de desarrollo que nazca de la gente, que nazca de la base social, que nazca de los ciudadanos, que nazca de todos los actores que hacen la vida política en el Ecuador y la sociedad civil, evidentemente, a efectos de poder decirle al país, señores, el derrotero para salir de la crisis y entrar a un rumbo de desarrollo es. Y he planteado algunos ejes, he planteado el tema de seguridad, que es urgente y emergente. He planteado el tema de la reactivación económica y productiva, con la dinamización económica y productiva desde los territorios, que genere trabajo sostenible, He planteado una gran reforma a la organización política y territorial del Ecuador a través de las regionalizaciones con autonomías descentralizadas para poder ya excluir de la vida del Ecuador el hipercentralismo que coarta la posibilidad de desarrollo. Tenemos que desconcentrar la política para entrar a una vía de verdadero desarrollo en el país, desarrollo social del país. He planteado una gran reforma política e institucional donde se respete y se fortalezca la institucionalidad, pero que también se entre a una gran reforma de los partidos, de la ley de partidos políticos, porque los partidos políticos, en vez de ayudar a fortalecer la democracia, la están destruyendo. Y he planteado también una gran reforma a la seguridad social, porque este es un tema que lo estamos pateando a futuro, pero lo que no estamos viendo es que nos puede explotar en la cara, y esa crisis de una explosión de la seguridad social puede ser mucho más delicada y mucho más grave que la de 1999. Por tanto, lo que planteo y hemos planteado es un modelo de equilibrio social. Y ese modelo de equilibrio social lo estoy poniendo y lo estoy planteando en el debate nacional. Alejarnos de la política, de la politiquería, alejarnos de estos intereses partidistas y desde la ciudadanía decir, señores, el Ecuador tiene salida, puede recuperar la paz, puede recuperar la estabilidad, pero con algo ordenado, con planteamientos ordenados. No es hora de la política corta. Los partidos políticos están viendo en función del corto plazo y de la coyuntura. Es momento de resolver los problemas estructurales del país, tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. No me respondió si de pronto esta coalición o esta gran concertación también incluye al proyecto de la Revolución Ciudadana, Carlos, y cuál es la actual relación que usted tiene con el proyecto político del expresidente Correa también. A ver, yo he hecho una invitación pública, y en esa invitación pública, quienes han tocado las puertas, con quienes hemos conversado, son 5 partidos políticos, 5 organizaciones políticas. 5 organizaciones políticas que han mostrado el interés de avanzar en estas conversaciones, y de hecho a partir de estas semanas vamos a ir avanzando con reuniones con los directorios o las directivas de cada una de esas organizaciones políticas. Luego pasaremos a reunirnos con organizaciones sociales, ciudadanas, territoriales, a efectos de poder alimentar esta concertación. Eso en función de esas 5 organizaciones políticas. En esas 5 organizaciones políticas que han mostrado interés no está la Revolución Ciudadana. Es una invitación abierta, cada uno está en libertad de aceptar o no aceptar. Mi relación con la Revolución Ciudadana siempre ha sido cercana, siempre estaré agradecido por la oportunidad que me dio de poderlos representar en Unión por la Esperanza, en esta alianza de Unión por la Esperanza, donde convergía la Revolución Ciudadana y Centro Democrático como candidato a la vicepresidencia de la República. Siempre tendré un agradecimiento, un reconocimiento a la militancia de ambas organizaciones políticas, con quien tuve la oportunidad de caminar por todo el territorio ecuatoriano, específicamente y especialmente con mucho más intensidad la costa donde se me asignó. Así que yo siempre tendré buena relación, porque no tengo por qué llevarme mal. Yo hablo con todos, porque es el momento de hablar con todos. Casualmente esta fractura en el diálogo, esta fractura en las relaciones que se deben tener, es lo que nos ha llevado a una polarización y a un espacio de bronca, peleas y odios y venganza
que lo único que nos está llevando es a la destrucción del país. Yo no estoy dispuesto a ser parte de esa destrucción, por eso estoy caminando en función de sacar al país de la crisis, con planteamientos, con posiciones propositivas y proactivas y con una gran concertación. No es momento de la división, es momento de la unidad. Es decir, Carlos, mantiene usted activa una agenda de territorio, entiendo, reuniéndose con los distintos sectores políticos, gremiales, sociales, para ir un poco afinando lo que será el proyecto Rabascal 2025. El proyecto no es Rabascal 2025, Richard. El proyecto es Ecuador. Carlos Rabascal es un facilitador. El día de mañana podrá ser candidato como no podrá ser candidato. Eso lo decidirán los partidos de la concertación, las organizaciones políticas de la concertación. Eso lo decidirá las distintas organizaciones sociales y ciudadanas. Eso se lo decidirá. Carlos Rabascal lo que pretende es decir, señores, recuperemos el sentido común. Recuperemos la solidaridad con nuestro propio pueblo. Recuperemos la responsabilidad con nuestras propias vidas. El proyecto siempre será Ecuador. Carlos, gracias por su tiempo y esperamos seguir pudiendo conversar, analizando la situación del país y sobre todo pues los próximos retos que tendrá que enfrentar el gobierno nacional y de acuerdo a cómo se vaya configurando también pues y moviendo la coyuntura nacional. Un abrazo para usted y muchas gracias por su tiempo. A usted, Richard, muchas gracias. Un abrazo. 7 de la mañana con 40.